Diego López Isse es fundador de Eleva, una compañía que impulsa la transformación responsable y sistémica de la educación para la era de la inteligencia artificial. Es docente y investigador del Laboratorio de Inteligencia Artificial en la Facultad Regional de Aedo de la UTN. Antes creó el primer departamento de inteligencia artificial para Moody's en Latinoamérica, desarrolló tecnologías para el Centro Alemán de Investigación de Inteligencia Artificial. Bueno, un currículum muy intenso, una especialización muy fuerte y que incluye buena parte de formación afuera de la Argentina también. Yo quiero arrancar preguntándote, o mejor dicho, leyendo un texto tuyo que a mí me parece buenísimo, que está en LinkedIn, y decís: siempre me pregunto cómo será el mundo que se viene, para mi hija, para mi sobrina, y si la educación que hoy tenemos está a la altura de sus futuros. El sistema educativo actual me incomoda porque no responde al mundo en el que vivimos, no sigue la velocidad del cambio, no prepara a las futuras generaciones con la visión y la responsabilidad que necesitan. Bueno, contanos sobre ese contexto, en qué consiste el proyecto Eleva, que ya se está aplicando en la UTN. Buenísimo. Bueno, primero, antes que nada, un placer estar acá con tanta gente enorme en el medio, así que espectacular. A nosotros nos encanta poder mostrar la riqueza humana, la riqueza científica, la riqueza personal que hay en nuestro país, y vos sos un exponente de ello. Bueno, muchísimas gracias por las palabras. Y bueno, en resumen, ¿qué hace Eleva? Eleva es una compañía nueva que apunta a pensar una educación nueva para la era de la IA. Y este es un espacio que lo estamos diseñando, lo estamos inventando, no existe, pero sí reconocemos que todo ha cambiado y va a cambiar más, de manera más acelerada hacia el futuro. Y lo que queremos es anticiparnos y adueñarnos de ese cambio, más en algo tan trascendental como la educación. Y lo que estamos haciendo es crear modelos de adopción, acompañar a instituciones educativas, colegios, universidades, en esa transformación, para que lo hagan de manera responsable, integral, sistémica y con sentido, ¿no? Hoy vemos mucha confusión, naturalmente, porque estamos en un movimiento sísmico en todas las industrias, en cada aspecto de la vida, e instituciones que adoptan una tecnología como respuesta a ese llamado, ¿no? Parecería como que hay que hacer algo, entonces para salir en los medios o para resaltar tenemos que adoptar alguna tecnología, y nosotros creemos que hay que tomar el camino opuesto, que ese es un camino cortoplacista y que no necesariamente va a dar buenos resultados, con lo cual nosotros planteamos, antes que nada, preguntarnos: ¿necesitamos la IA para transformarnos? ¿No? Entonces, la pregunta cero que llamamos nosotros es esa. Y a partir de esa pregunta, bueno, definir cuáles van a ser las guías, por qué nos vamos a transformar, de qué manera, y acompañar a las instituciones en todo ese proceso, capacitando sus recursos, docentes, por ejemplo, en el caso de universidades o colegios, para luego recién al final de esa conversación hablar de tecnología. Yo vengo del mundo de la tecnología y es lo último de lo que hablo, ¿no? Bueno, es un poco el camino que estamos encarando nosotros. Sí, y en Eleva justamente ustedes dejan en claro que primero la estrategia, es decir, saber a dónde vas, qué vas a hacer, ¿no? Segundo, tener en consideración los docentes y los alumnos, que son los actores principales en esto. Y tercero, la posibilidad de evaluación de aquello que hacen, para ver, bueno, en qué fallamos, qué tenemos que hacer mejor, qué hacemos bien y tenemos que conservarlo, ¿no? Exactamente, sí, todo arranca, como bien decís, con la estructura, con el esqueleto de por qué nos vamos a transformar, y lo que yo llamo luego el desarrollo del músculo, la capacidad docente, para que esos docentes puedan ser la vía de ayuda al alumno, y recién al final la implementación y medición. Y eso es muy importante porque el objetivo de todo lo que dije antes es poder medir cuál es el retorno sobre el aprendizaje. ¿Estamos mejor o estamos peor que antes? ¿No? Claro. Eso me interesa. Mercedes, ya te doy, sorry que... Dale. Eso me interesa mucho que dijiste, Diego. ¿Cuál es qué se logra con el aprendizaje? ¿Cómo Bien. Se mide eso? Bueno, hay distintas formas de medirlo, no hay un método, ¿no? Nosotros tenemos nuestra forma, que es un método muy analítico. Intentamos ser lo más científicos posibles en esta medición. Medimos distintas dimensiones, por ejemplo, bueno, cuál es el nivel de comprensión del alumno luego de alguna actividad particular. También aspectos socioemocionales, cómo se sintieron mejor, peor, luego de incluir la tecnología
en algún rol particular de esa actividad. Nosotros nos sentamos con docentes, diseñamos casi desde el tablero, desde cero, una actividad educativa donde la IA pueda cumplir un rol. No es simplemente incluir IA por incluirla, tiene que tener un rol específico. Hay una hipótesis en esa inclusión de que la IA nos va a ayudar en algún aspecto, entonces vamos a querer validar esa hipótesis y luego con método científico vamos y lo medimos en el campo, ¿no? Y la idea es aprender sobre eso. Estamos aprendiendo sobre microintervenciones, ¿no? Es un alcance bien segmentado, muy específico, para que la institución luego, con todos esos aprendizajes, pueda actualizarse y aprender como organización. Por eso es un enfoque muy sistémico. ¿Hay alguna institución que puedas mencionar ahora que está haciendo todo esto con quien ustedes están colaborando? Sí, bueno, público conocimiento. Nosotros trabajamos tanto con UTN AEDO como con el Belgrano Day School acá en Capital Federal. Y en la UTN AEDO puntualmente lo estamos haciendo a mayor escala. Son casi 4.000 alumnos en la regional AEDO. Y ahí hemos definido algunas materias testigo dentro de algunas carreras testigos, ¿no? Y ahí estamos empezando a definir esos planes de acción que van a ocurrir durante el semestre próximo, estas microintervenciones, con la idea de poder aprender como institución, que la UTN AEDO entienda qué sucede en todos sus niveles en cada una de estas materias, ¿no? Mercedes. Sí, justamente el Belgrano Day School que vos lo acabás de nombrar plantea, ¿no?, la inteligencia artificial generativa dentro de su modelo de educación innovadora, y me llamó la atención que habla de la alfabetización digital crítica. ¿Qué podés decir de ese tipo de avances, ¿no?, en tener una tecnología que pueda ser criticada y que eso mismo genera a su vez una formación en los usuarios? Sí, bueno, parte del objetivo de transformación de la institución es que los usuarios conozcan las tecnologías a las cuales se enfrentan, ¿no? Esa es la parte de alfabetización en IA. Y lo planteamos desde un lugar un poco inevitable, en el sentido que hagas lo que hagas, hoy te enfrentás con tecnologías principalmente de IA generativa, ¿no? ChatGPT, Gemini, y bueno, todo lo que conocemos. Y hay que conocerlas. Digamos, es muy difícil que uno pueda lograr un buen uso, un uso con sentido, con propósito, si no entiende en definitiva para qué fueron creados, cuáles son sus limitaciones, cuáles son sus capacidades, y en un punto cómo funcionan también, ¿no? Porque entendiendo cómo funcionan, uno cuando abre el capot comienza a comprender algunos componentes que describen luego su comportamiento. Entonces nosotros creemos que al llevar a los alumnos y a los docentes por este camino de alfabetización, de entendimiento, no solamente técnico, sino de usuario, práctico, con las herramientas, aumenta el sentido crítico o el pensamiento crítico sobre esas mismas herramientas y se le puede dar mejor uso, ¿no? Vos sabés que yo comenté el tema musical cuando lo pasamos, porque todo el mundo conoce Another Brick in the Wall, otro ladrillo en la pared, el icónico tema de Pink Floyd, pero ahí dicen, justamente como una protesta muy fuerte de aquella época, año 79, no necesitamos educación, no necesitamos control de nuestras mentes, ni oscuro sarcasmo en las aulas, maestros dejen a los niños en paz. Entonces yo te pregunto, ¿cómo hacer para que la enseñanza, en particular incorporando la inteligencia artificial, estimule el pensamiento crítico y la creatividad y no estimule otros ladrillos en la pared? Totalmente. Es el gran desafío, uno de los grandes desafíos, ¿no? Es volver a encontrar cuál es el rol del alumno, te diría de las personas en general, ¿no? O sea, uno como ciudadano también tiene que alimentar esas capacidades y desarrollarlas, cuando anteriormente las trabajábamos de otra manera. Hoy muchas tecnologías intentan reemplazar algunos aspectos cognitivos nuestros, porque aparte son cómodas, ¿no? Y nos encontramos un poco en esa disyuntiva, bueno, hasta acá lo vamos a dejar entrar y hasta acá no. Tiene sentido blindarnos acá, y acá tiene sentido explotar la tecnología, que es buenísima en un montón de aspectos. Eso es parte de la intervención y medición que mencionaba antes. No lo tenemos en claro, hay mecanismos y mismo tecnologías desarrolladas que ayudan a potenciar el pensamiento crítico en un entorno que estamos descubriendo, ¿no? O la creatividad en un entorno que también estamos redescubriendo, cuando hay tecnologías que parecerían reemplazar algunas actividades de la creación humana también. Pero creo que al final del día, si no lo podemos medir y lo podemos ver,
y cuantificar, bueno, termina un poco la sensación de que a mí me parece una cosa y a otro le parece otra, ¿no? ¿Tienen ustedes vínculos con el Ministerio de Educación, sea nacional o provincial? No directamente, sí nos hemos cruzado con ellos en ya varios eventos y encuentros. ¿Y sienten que son receptivos? Son muy receptivos. Bueno. Ajá, qué bueno, eso yo te iba a preguntar lo mismo. Sí, hay, Okay. diría en general que hay muy buena recepción porque creo que todos más o menos estamos viendo un poco lo mismo y la necesidad de poder ocupar un espacio tan trascendental como el de la educación y tomar nosotros el toro por las astas, ¿no? No esperar que venga una compañía y se instale y nos diga lo que tenemos que hacer, sino nosotros como ciudadanos adelantarnos y diseñar ese futuro educativo que es, bueno, lo estamos viendo como tan necesario hoy en un sistema que está resquebrajado. Es nuestro ¿no? futuro. Tal cual. Mercedes. Completamente. Sí, el tema del desarrollo de la inteligencia emocional, que hay algunas perspectivas donde se contemplan los temas éticos, ¿no? Por ejemplo, el budismo habla de la inteligencia compasiva, ¿no? La inteligencia artificial compasiva. ¿Qué hay de eso, Diego? Bueno, porque por ahí hay mucha sanata y con mucho uno no entiende, puede llegar a creer que efectivamente se está trabajando desde ese lugar, ¿no? Uno está un poco borroso todo para el ego. Sí, mira, es un temón ese, es un tema muy muy importante, o sea, existe como disciplina la IA emocional, ¿no? Eso existe hace unos años ya, con la idea no de imitar a humanos, ¿no? O imitar, no con la idea de sentir, que la tecnología vaya a sentir emociones humanas, sino con esta idea de poder reflejar o imitar, ¿no? Las emociones humanas. Y esto lo vemos con un impacto gigantesco a nivel sociedad. Por supuesto, en las instituciones educativas pasa un montón también y hemos visto casos que se ven en los medios donde la tecnología irrumpe de tal manera que bueno, nos hace pensar para qué la estamos usando. Y el nivel de confusión que hay también por parte de los usuarios, ¿no? Principalmente cuando no han construido esas barreras de contención y se apoyan por ahí en una tecnología que parecería acompañarlos a nivel psicológico, a nivel emocional. Y hemos construido, y esto pasó en muy poco tiempo, tecnologías que replican comportamientos humanos de extremadamente buena manera, ¿no? Y bueno, estamos descubriendo qué hacemos con eso también. Hay un estudio súper importante que seguramente lo hayan visto de Harvard hace todos los años, cuáles son los usos principales de la IA generativa en los últimos años. Uh-huh. Este año, por primera vez, aparecieron todos usos personales, entonces uso de acompañamiento emocional, acompañamiento psicológico, como top 1, top 2, top 3, y un uso que no sabíamos ni que existía era: la gente está usando IA generativa para encontrarle propósito a la vida. Propósito a la vida, sí, lo leí en un artículo tuyo. Sí, o para decir, bueno, hay una frase tuya, ¿no? Vos decís, veo de cerca lo bueno y lo malo, trabajo en inteligencia artificial hace años, las enormes oportunidades y también lo que estremece. Totalmente. Entonces yo te iba a preguntar, ¿qué te estremece en ese sentido? Por ejemplo, el otro día escuché que hay una cantidad creciente de jóvenes que le pregunta a la inteligencia artificial cómo romper con su pareja o cómo arreglar cosas con su pareja. Completamente. Y ese es un tema de los que más me estremecen a mí personalmente, ¿no? No por la tecnología en sí mismo, digamos, la tecnología no es ni mala ni buena. Claro. ¿Qué edad tiene tu hija? ¿Mencionaste a tu hija? Sí, va a cumplir 2 años. ¿2? En un mes, sí. Bueno, tiene el futuro ahí. Ya es el futuro. Sí, es impresionante. Bueno, yo hago la cuenta, ¿no? Mi hija entrando al sistema educativo actual como lo conocemos, terminaría cerca del año 2050, ¿no? ¿Y cómo será ese mundo en el año 2050? Bueno, estremece un poco, ¿no? Genera vértigo. Bueno, pero lo que ustedes están planteando es justamente cómo darle sentido a eso, porque hoy, tal como está lamentablemente nuestro sistema, esa educación prácticamente perdió la gran parte de su sentido, ¿no? Sí, totalmente. Yo te iba a pedir que nos cuentes y que le cuentes a los que nos escuchan algo de tu vida, es decir, porque me parece muy interesante tu experiencia. Vos estudiaste afuera, sí. Volviste, sí. ¿A dónde fuiste? ¿Por qué volviste? Bárbaro, buenísimo. Bueno, mi carrera en... Por ahí no tiene respuesta de todo.
No, pero Me imagino, por eso se lo pregunto. No, y le iba a decir, tenés 2 minutos. la podemos pasar juntos la respuesta. Pero bueno, mi carrera en IA comienza hace unos años. Yo hice una maestría en aprendizaje automático, que era en su momento el IA más clásico, como se conocía. Todo esto pre-revolución de ChatGPT y pre-revolución de la IA generativa, con lo cual era un mundo completamente distinto al que conocemos hoy. Y a partir de ahí, bueno, comencé con distintos proyectos. Como mencionabas, viví en Alemania un tiempo trabajando para el gobierno alemán. Trabajé en el Centro Alemán de Inteligencia Artificial, que es un organismo que nuclea organismos públicos allá en Alemania con bueno, personas y talento de todo el mundo para resolver desafíos nacionales. Entonces, bueno, ahí conocí equipos impresionantes y trabajé para el gobierno alemán. Volví porque iba a nacer a mi hija, así que definitivamente eso me trajo para acá. Y luego estuve en Mila. Mila es el laboratorio de IA independiente más grande del mundo, depende del gobierno de Canadá. Es un organismo impresionante y este año me tocó estar ahí también. Me seleccionaron para participar en un programa de IA responsable. Y bueno, y también volví para acá a intentar transformar la realidad, pensando obviamente en mi familia, en mis seres queridos, pero también en todo lo que veo que ocurre, donde hay tanta oportunidad, tanto espacio, que siento que nosotros como ciudadanos tenemos que ocupar. Y esto no es un rol de los ingenieros de IA, es un rol de todos, es una obligación de todos, ¿no? Mira, lo hablábamos en uno de los últimos programas con Oscar Oslak, que es alguien que trabaja absolutamente comprometido con lo que es la mejora del Estado, que es la mejora de la administración de todo lo que es nuestro. Y él decía, hay mucho bla, 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 y con justicia en relación a los derechos de los ciudadanos, pero tenemos que empezar a hablar de las obligaciones de los ciudadanos. Esto que vos decís, la necesidad de informarse, la necesidad de participar, de comprometerse. Nada va a venir absolutamente solo de arriba, ¿no? Totalmente, y tampoco queremos eso, porque creo que es lo peor que nos puede pasar, que nos impongan las ideas, que nos impongan los métodos y no tengamos voz de voto, ¿no? Entonces sí, pero es obligación, lógicamente, y creo que para fomentar esa obligación hay que fomentar la conciencia también. Estos son temas importantes, y cuáles son los temas importantes y trascendentales del próximo tiempo o los próximos años, ¿no? Y tenemos que abrir el debate y todos tenemos que participar. Hay una especialidad tuya, concreta, académica, pero vos lo resaltás en todos los documentos, también en los de ELEVA, que es el tema de la inteligencia artificial responsable. Lo mencionaste al pasar. Sí. Contanos un poco, contarle a la gente qué es la responsabilidad y por qué es tan importante. Buenísimo. Bueno, la IA responsable se refiere a la IA con propósito humano, alineada a los derechos humanos, alineada a nuestras capacidades, ¿no? Y a nuestros perfiles. No es lo mismo una tecnología o la inteligencia artificial para un argentino que para un canadiense, ¿no? Para un europeo. Entonces se refiere al reconocimiento de todas esas aristas, ¿no? Y ese abanico de posibilidades que nos trae la tecnología, y temas bien puntuales, por ejemplo, tema de sesgos, privacidad de datos, tema de consumo energético. Se trata de levantar todos esos temas, ponerlos arriba de la mesa para que pensemos un futuro que yo en lo personal creo va a estar atravesado por la IA, ¿no? Uh-huh. Pero que ese futuro sea lo más participativo de distintas voces, ¿no? Esa es un poco la idea. Por eso y lo más humano posible. Y lo más humano posible, lo más alineado con los humanos posibles, ¿no? La tecnología no es un fin en sí mismo. Sí, tiene que servir a la humanidad totalmente. Esa es una frase muy buena. Ahora, es difícil en un contexto donde en general, como en toda la historia humana, el poder, sea económico, político, etcétera, está muy concentrado. En materia de tecnología está hiper concentrado. Entonces, uno de los temores que también dan, la Unión Europea está trabajando mucho sobre eso, pero bueno, en este momento políticamente no está precisamente en su mejor momento. ¿Cómo se hace para que todo no pase por el afán de lucro o de poder de los pocos
que manejan este tipo de compañías, ¿no? Sí, es uno de los grandes desafíos que tenemos. Desde ya que los estados tienen un rol trascendental en este sentido, pero hay estados que están muy inactivos, ¿no? Tal vez la mayoría, por, digamos, sin afán de culpar a nadie, pero muchas veces tratando de encontrarle sentido también, ¿no? A su rol. Y las compañías van a la velocidad de la luz, digamos, en cuanto a desarrollo, implementación, bajada de línea, ¿no? Es Pero, muy difícil. Diego, una pregunta respecto de las normativas oficiales. ¿Para vos existe lo suficiente como para ordenar y generar esto de responsabilidad y de ética, o todavía estamos muy desprotegidos con respecto al avance de la tecnología y a la falta de contexto legal y laboral, etcétera? Mira, yo creo que particularmente en Argentina tenemos que hacer un catch-up rotundo, ¿no? Que existen regulaciones, pero una cosa es que existan regulaciones y otra cosa es que efectivamente modifican, claro, se cumplan o modifiquen el escenario, ¿no? La mayoría de veces son expresiones de voluntad, no son efectivamente marcos que modifiquen el entorno, ¿no? Salvando casos muy puntuales. Bueno, Uruguay tenemos casos, por ejemplo, en Chile también, Brasil también lo ha tomado como un tema nacional y lo está incluyendo también en nuevas versiones de su constitución nacional. Creo que tenemos que mirar qué está pasando y no tenemos que irnos a Europa, podemos mirar en la región qué está pasando con estos países, aprender y tratar de fomentar estas cuestiones. Ahora, dicho eso, creo que también nosotros como ciudadanos tenemos un rol muy, muy importante, que tenemos que tener un rol activo, porque no necesariamente tenemos que sentarnos a esperar a que ocurra una regulación y se implemente. Eso puede llevar mucho tiempo y puede llegar a ser demasiado tarde, ¿no? Entonces, la idea del EVA es tomar nosotros un poco la iniciativa y desde abajo empezar a empujar ese cambio y esa responsabilidad. Una muy cortita la voy a hacer yo en vez de Mercedes esta vez, porque siempre la hace ella al final. ¿Por qué el nombre de EVA? Pero no. Una anécdota muy cortita. Uno de mis nietos me decía que un compañero de él, estoy hablando de 13 años para 14, le pide a la inteligencia artificial: haceme esta tarea, pero hacela para que saque 7, porque si no se van a dar cuenta de que yo no puedo sacar 10. 13 años, ¿no? Totalmente. ¿Cuál es la distancia que se marca entre esos chicos y sus docentes? Eso es lo que yo pensé, ¿no? Tan lejos están los docentes de poder entender esas cosas, se los puede capacitar. Mira, yo creo que los docentes ya lo entienden, ¿no? Sí. Dale. Ya lo entienden y es parte de la situación crítica que tenemos, ¿no? Un sistema que está hackeado, está quebrado y tenemos que repensarlo. Bueno, ese es el mensaje, tal cual. Diego López Icen, muchísimas gracias. A Interesante. ustedes.